Hola, muy buenas tardes, tengan apreciables licenciados. A través de esta pequeña cápsula vamos a abordar la última unidad que lleva por nombre transmisión de las obligaciones. Dentro de esta vamos a tomar como punto de referencia por qué se gesta esta transmisión de obligaciones y cuáles son las circunstancias que proceden, deudas, haberes o qué es lo que la propia normativa nos lo puede conferir. Se habla pues de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere, por ello su nombre, transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto, aquellas que son susceptibles propiamente de poder ser transmitidas, ya sea tanto por el aspecto activo, si el acreedor quien transmite su crédito, o por el pasivo, si el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. La causa de la transferencia puede venir por diferentes razones. Algunas pueden ser mortis causa, es decir, por causa de muerte, o en su caso, por cuestiones de intervivos, es decir, entre personas vivas. Cuando hablamos de mortis causa es ampliamente tratada propiamente cuando hablamos de la sucesión, ¿no? Por causa de muerte. Y cuando hablamos la de intervivos, hace referencia a cuando las partes, por medio de la autonomía de la voluntad, deciden transmitir la obligación a otro sujeto para poder solventarlas, cederlas o, en su caso, librarse de ellas. Siendo así, pues solo vamos de manera primaria a tocar lo que corresponde a la cuestión de o la transmisión intervivos. La transmisibilidad de las obligaciones es un principio propiamente de incursión en el derecho moderno, ya que anteriormente, si nos remontamos en el derecho romano, el vínculo obligatorio no podía ser sustituido, puesto que estaba revestido de una concepción enteramente personal, ya que la obligación surgía en consideración a los sujetos que la adquirían, en razón a las calidades de los obligados, siendo en un inicio toda obligación intuitu personae, ¿no? Además, la obligación poseía un sentido material, puesto que una vez adquirida se ataba a la persona y en caso de incumplimiento, esta era perseguida fiscalmente, es decir, la manus injectio, lo que se conoce como manus injectio. No obstante, dentro del dinamismo del tránsito jurídico, pues obviamente veíamos que chocaba con esta rigidez del formalismo romano. Y entonces es cuando empieza a apreciarse la obligación que era eminentemente patrimonial y que los sujetos solo adquieren una posición formal. Y por tanto, la transmilidad no solo incluye en los preceptos romanos. Por ello, primero vamos a abordar acerca de la transmisión de la obligación a partir de la cesión de créditos o también conocida como cesión de derechos. La cesión de créditos es el traspaso que hace el acreedor a otro sujeto mediante un contrato del derecho de crédito que él posee, ocupando este último su posición en el vínculo obligatorio. Quien traspasa su derecho se denomina cedente y quien adquiere el derecho se le denomina cesionario. Cuando hablamos de la cesión de créditos, la Suprema Corte de Justicia en la Sala Civil manifiesta que constituye esta figura, es decir, la cesión de créditos, una convención que sustituye un nuevo acreedor al antiguo sin que extinga la relación obligatoria primitiva, es decir, se continúa con uno que le asiste el derecho de exigir y con otro el deber de cumplir. Y que en un solo elemento subjetivo es variado, pero dejando intacta la primera obligación con todas sus condiciones, modalidades y garantías, ¿sale? Ahora bien, cuando nosotros también estamos tocando esta forma explícita de cesión de derechos, vemos que también resulta de suma importancia porque también dentro de la cesión de crédito estamos hablando propiamente de esta forma de continuar con un derecho de poder exigir a otra de las partes, pero que por una manifestación de voluntad mía como acreedor, deseo por las circunstancias que sean, otorgarle a otra persona para que ésta sea quien dé continuidad.
En este caso, existe también lo que se conoce como la cesión de derechos, pero que tiene los efectos frente a terceros. Y nos indica que para la que la cesión de créditos pueda ser oponible a terceros, es decir, aquellos que no representen interés alguno en la celebración del contrato, entre los cuales se encuentra el deudor de la obligación, se requiere indispensablemente la notificación del deudor, sin que para ello sea considerada su aceptación o no, o sea, pero sí va a tener conocimiento o en su caso la aceptación de este. La aceptación por parte del deudor puede ser tanto expreso o tácita, la primera cuando la acepta explícitamente y la segunda cuando hace un intento de pago del crédito. La aceptación por parte del deudor puede hacerse sin reservas, en cuyo caso no podrá el deudor excepcionar la compensación por los créditos que antes de la aceptación hubiese podido oponer al cedente. En este caso, cuando la cesión no ha sido aceptada, el deudor podrá oponer en compensación todos los créditos y así solo sean exigibles después de la notificación. Cuando nosotros hablamos también dentro de la sesión de derechos, también existe otro punto importante que la propia instrumentación legal toma en consideración, que son la cesión de deudas. Y cuando nosotros tocamos esta forma de cesión de deudas, nos dice que se entiende por cesión de deudas la transmisión del extremo pasivo de la obligación, es pues el contrato mediante el cual el deudor traspasa su deuda a otro sujeto para que éste cumpla con la obligación. Obligación que por el traspaso tampoco sufre ninguna alteración, es decir, idem debitum, liberándose totalmente del vínculo el deudor primitivo. La cesión de deudas, o como también ha sido llamado por la doctrina, asunción de deudas, no fue en principio aceptada en la órbita jurídica. Si bien, como anteriormente hemos citado, la cesión de créditos vio truncada su evolución jurídica debido a la preponderante influencia de los preceptos romanos, pues también la cesión de deudas no logró ni siquiera ser mediáticamente o medianamente aceptada, ya que respecto al sujeto pasivo de la obligación existía una fuerte concepción de que quien accedía a contratar con este lo hacía debido a sus cualidades personales, ¿no? Lo que ya hemos dicho que se le conoce en Roma como el intuito personal. En ese sentido, también es importante tocar que cuando nosotros estamos hablando de estas formas de cesión de deudas, uno de los principios condicionantes para que pueda o pudiera ser viable esta cesión de deudas es que el derecho que el acreedor posee en el vínculo obligacional no puede sufrir detrimento alguno por causa de la cesión, ya que el patrimonio del deudor cesionario pues no es una garantía suficiente. Ellos tomaban o tocaban como una forma explícita para poder determinar que no era válida, pero bueno, pues también vemos que es procedente. Cuando también nosotros tocamos esta forma explícita, tiene que materializarse a través de lo que se conoce también como esta forma explícita a través de un documento que le dé certeza, es decir, un documento o algo que exista de manera física, ya sea para que yo como deudor tenga la liberación, llamémosle así, de la deuda o tú como acreedor, pues también no vayas a exigir un cumplimiento de la obligación o un doble cumplimiento de obligación. Entonces, para que exista esta certeza entre las partes, pues de preferencia debe obrar mediante escrito para garantía. Vemos que también dentro de estas formas de consagración o transmisión de las obligaciones es propiamente donde se pueden ceder, repito, las deudas, pero también los derechos y que se encuentran previamente reconocidos.